condena, que la Biblia condena la fornicación, que la Biblia condena el adulterio, y que Dios me va a hablar de manera fuerte, como cuando Dios le dijo a los judíos que se habían prostituido tras otros dioses. Ahí el Señor, a través de los profetas, le estaba dando redargüimiento, reprensión. El Señor, Dios, estaba sacando a la luz lo más oscuro e interno de sus pensamientos y de su corazón. Entonces, es al reconocer esos aspectos del pensamiento y de conducta que uno se entera y uno concluye que está equivocado. También la Biblia, hermanos, también así de esa manera usted se va a librar de la incredulidad y del pecado. Cuando usted aplica la Biblia, muchas veces, antes de aplicarla, después del impacto que la palabra de Dios ha tenido en su vida, usted va a tener que confesar su pecado. Usted va a tener que confesar su pecado. Y cuando usted confiesa su pecado, usted se está arrepintiendo. Y cuando usted se está arrepintiendo, usted se está poniendo de acuerdo con Dios. Y cuando se pone de acuerdo con Dios, Dios lo toma a usted y lo guía en el proceso de madurez. También para aplicar las escrituras y hacerlos parte de nuestra vida diaria, está la corrección. Dice este pasaje que la Biblia es útil para corregir. Este es el próximo paso de la aplicación y suele ser el más difícil, porque una cosa es arrepentirme, otra cosa es reconocer y ponerme de acuerdo con Dios. Pero imagínense qué tan difícil tiene que ser para un hombre mujeriego dejar de tener a su noviecita en la escuela, a su noviecita en el mini súper, a su noviecita, la taxista, etcétera. Yo le comentaba a mi esposa que hay una taxista que es del área de por aquí, de Vista Alegre, que ella es una muchacha joven. Ella es una muchacha bien joven y ella le gusta buscarle conversación a uno. La última vez que abordé su taxi fue el sábado pasado, que recuerdo que ella me preguntó que yo pensaba del partido de Panamá con Honduras. Y yo le dije, no, sí, eso fue algo increíble, ¿no? Y muchas veces esta muchacha utiliza términos como papi, mi amor. Y hermanos, le voy a decir algo, si uno no está bien parado y uno no quiere aplicar la palabra de Dios, en el caso de no andar de mujeriego por ahí, uno se deja embobar por las conversaciones de muchachas y de mujeres como ella. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres sería lo contrario. Por lo tanto, la corrección, mis estimados hermanos, es dejar de hacer eso que estaba haciendo mal y empezarlo a hacer de la manera correcta. Por eso se llama corrección, porque es para hacer lo correcto. Lo que estaba haciendo es incorrecto y lo que voy a empezar a aplicar, a desarrollar y a vivir en la vida es lo correcto. Es el próximo paso en la aplicación. Suele ser muy difícil. Y muchas veces podemos ver que estamos equivocados, pero no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error. Dios no lo ha dejado a usted sin ayuda o sin respuesta en este paso de enmendar lo que está equivocado. A veces resulta difícil encontrar respuestas, pero siempre las hay. Y a cualquier hijo de Dios que quiera agradar a su Padre, el Espíritu de Dios le enseñará la manera de hacerlo, le fortalecerá, le hará claro, así como le hizo ver claro la palabra de Dios y aceptarla y reconocerla. También el Espíritu de Dios le va a hacer claro a usted la forma de corregir la conducta. Y también la Biblia nos dice que es útil para instruir
La palabra instruir tiene que ver con una palabra que se usaba para la crianza de los niños. Es una palabra que en griego y en el Nuevo Testamento está en los textos originales del griego, hermano, es paidagogo o de ahí donde viene pedagogía. Yo creo que nosotros todos estamos relacionados con esta palabra, que aún aparece en la Biblia. La hermana Isis, que ella estuvo, yo creo que ya terminó su carrera de profesora de inglés, ¿verdad? Ella, además de inglés, además de perfeccionar el idioma inglés, la hermana Isis también aprendió metodología para enseñar el inglés, para transmitirlo, ¿verdad? Para hacer que un idioma extranjero sea más fácil de entender. Bueno, la Biblia nos da los pasos a seguir para corregir y para responder a esa reprensión que el Señor nos dio. La palabra de Dios es un manual para la vida. Cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida. Hermanos, Dios quiere instruirlo a usted en su vida. De hecho, la palabra justicia que se utiliza en la Biblia está relacionado con las obras que te van a justificar delante de Dios. Las obras nos salvan. En eso estamos claros. Pero las obras buenas que hagamos, las obras de justicia que hagamos, van a demostrar la salvación y la santificación que Dios ha estado operando en nuestra vida. Cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida, dándonos enseñanza, mandatos. Oiga, el Señor me manda a no fornicar, ¿verdad? A no adulterar. El Señor me manda a orar. Esos son órdenes. Por lo tanto, si yo no oro, estoy pecando. Si yo fornico, estoy pecando. Promesas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una promesa que le dio, Pablo le enseña a la iglesia en Roma, de Roma, a través de la epístola a los romanos, para que se mantuvieran firmes en cuanto a la persecución. Si yo mantengo mi fe, aún en medio de que me tengan un puñal en el cuello o me estén apuntando con una metralleta, entonces yo voy a demostrar y a recibir del Señor, obviamente, que fui salvo. La Biblia también nos da exhortaciones, consejos, nos da advertencia. Y también nos da ejemplos tomados de la vida de personajes bíblicos por medio de los cuales vemos el trabajo de Dios con el ser humano. ¿Qué mejor ejemplo que el de David? Y creo que cuando muchos seres humanos, entre esos los cristianos, vemos la vida de David, la estudiamos en la Biblia, Dios nos habla a nuestro corazón porque señala muchas cosas que nosotros tenemos. A diferencia de mí, por ejemplo, David era guapo, yo no, pero en todo lo demás yo soy igual a David, terco, malcriado, deshonesto. Y cada vez que el ejemplo de David, viendo cómo Dios actuó en su vida, las cosas que Dios hizo me deben servir a mí de advertencia y ejemplo para no incurrir en el mismo error. La aplicación, hermanos, más eficaz se produce cuando usted entra en la presencia del Señor y habla con Él acerca de las cosas que ha leído, estudiado, visto y oído. Así es. Así es. Aquí vamos a ver
También, mis estimados hermanos, que en la Biblia hay muchas narraciones. Se nos dan los mensajes de Dios en forma de narración, como lo que nosotros le llamamos en Panamá cuento. Es como si nos estuviesen contando algo, narrando algo. Entonces, ¿cómo pensar en la aplicación cuando es una narrativa que solo habla de varios personajes? Y no solamente leer para informarnos, sino buscar una aplicación personal en la lectura. Cuando el libro está hablando de una historia o una narración biográfica, las preguntas de aplicación que serían buenos, hermanos, que ustedes pudiesen anotarla, son las siguientes. ¿Con cuál personaje me identifico más? ¿Usted se identifica cuando ha leído la historia de Sansón con Sansón, o con David, o con Moisés, o con Enoc, o con Abel, o con Caín, o con Judas, el que traicionó al Señor? ¿Con cuál personaje se identifica más? ¿Qué puede aprender del carácter de esta persona? Cada vez que usted lea una narrativa, usted pregunte para aplicarlo a su vida, ¿qué le puedo sacar de bueno a él? ¿Qué le puedo sacar de bueno a la actitud de Judas de traicionar al Señor? Oh, lo que yo puedo sacarle de bueno es no traicionar, no ser traidor. Rogarle a Dios que Él nos libre de caer en esta actitud. Y así, usted va respondiendo de acuerdo al carácter de ese personaje bíblico que se le está narrando la historia en la Biblia. También usted puede decir, ¿cuál fue su respuesta a Dios? ¿Cómo respondió esa persona? ¿Cómo respondió Judas cuando Jesús le dijo todo lo que le iba a decir, que lo iba a traicionar, etcétera? La Biblia dice que él cayó en tal remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento, que le pesó esas 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. ¿Debe ser esta la respuesta nuestra? No, la respuesta nuestra debe ser un verdadero arrepentimiento. ¿Qué se dice de esta persona en otro libro de la vida, de la Biblia, perdón? Si el personaje bíblico tiene mención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en varios libros del Nuevo Testamento o en varios libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, David es mencionado en varios libros del Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Evangelios, en la carta de Pablo, en el libro de los Hebreos, en el libro de Apocalipsis. Entonces también ver todas esas referencias para aplicarlas a nuestra vida también, si es que hay cabida para aplicarlo. ¿Y qué frase o cierto evento en el libro coincide con mi caminar con Dios? Habrá cosas que se narran que se van a parecer, no es que van a ser exactamente igual, pero se van a parecer a lo que usted está viviendo, ya sea por obediencia a Dios o por desobediencia. En esta parte del estudio inductivo que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo los siguientes puntos o documentos. Cada uno de estos lo vamos a ir viendo semana tras semana. En primer lugar, principios sobre la aplicación. Segundo lugar, ¿qué es la aplicación? Tercero, consideraciones generales acerca de la aplicación. Cuarto, 8 maneras de ignorar la aplicación, en la que ninguno de nosotros quiere caer, ¿verdad? Siguiente, aplicación final, aplicación detallada y herramientas básicas de interpretación y aplicación. Yo quisiera abrir el compás en este momento para que algunos de ustedes, hermanos, pueda dar su opinión respecto a esto que acabamos de compartir y de leer. ¿Alguien quiere compartir algo, dar un testimonio
dar un testimonio, añadir algo más. Bueno, hermanos, yo puedo dar un testimonio que va a tener dos caras, una cara positiva y una cara negativa. Yo puedo darles el testimonio, hermano, que cuando primero tengo que confesar que en los últimos meses no he sido tan disciplinado a la hora de estudiar la Biblia de acuerdo al método inductivo. Sí lo he utilizado, pero de manera esporádica. Entonces, testimonio que puedo dar yo del hecho de estudiar la Biblia inductivamente y llegar hasta la parte de aplicación, hermano, es que he podido vivir la vida cristiana en el gozo del Señor. Y que el Señor me ha dado mucha gratificación. Pero también como testimonio negativo, que cuando he dejado de estudiar la Biblia y he dejado de aplicar la Biblia, hermano, me ha ido sumamente mal. Me he metido en problemas, me he causado dolores de cabeza y me he llenado de mucha frustración. Yo le puedo dar testimonio de eso, sin temor, hermano, de vergüenza, porque es una realidad que yo tengo que reconocer. Y yo jamás le podré decir, hermanos, que yo soy perfecto, porque eso es mentira. Yo soy perfecto en imperfección. Eso sí, ahí sí soy perfecto, lleno de imperfección. Pero cuando estudio la Biblia, hermanos, de manera seria, cuidadosa, y al final aplico lo que la palabra de Dios dice, veo lo importante que es ser obediente al Señor, porque estoy poniéndome del lado, en las filas de los sirvientes obedientes de Dios. Y cuando no, hermano, me da tristeza, porque estoy levantando mi puño en rebeldía ante un Dios que es todopoderoso, que si le da la gana, me aplasta con un solo movimiento. Es el testimonio que yo puedo darles, hermanos, y que comparto con ustedes. ¿Alguno quisiese compartir alguna anécdota o alguna incidencia de lo que hemos estado leyendo? A ver, hermana. Compartir algo que pienso que en un momento cada una de las personas, ¿no? Los que nos convertimos al Señor, estamos conscientes de que no podemos vivir sin conocer las Escrituras, sin leerlas y como dice la palabra, ponerlas por obras, porque si no hacemos uso de ella, definitivamente dice la palabra que andaremos como el tamo por ahí, ¿no? Que como hoja que lleva el viento sin ningún camino justo o adecuado, o el camino que el Señor tiene para nosotros. Y yo por lo menos en mi caso, yo me enfoco mucho a lo que tú dices de lo que es ver cada personaje, identificarse uno mismo con cada personaje de la Biblia y sacar de cada carácter, ¿verdad? Algo, o por lo menos mejorar. Y por lo menos yo me identifico mucho con Pedro, con el carácter de Pedro, que era un poco agresivo, violento, diría yo, testarudo, y considero que al Señor le costó, ¿verdad? Al Señor le costó moldearnos a cada uno de nosotros, y a pesar de, digo, a veces pensamos que nos da vergüenza de decir las cosas, como dices tú, no nos debe dar ninguna vergüenza, porque todos los que estamos en el camino sabemos que el Señor nos va a redarguir, nos va a disciplinar, y de eso se trata realmente, entregar nuestra vida al Señor, porque Él es nuestro Padre, y cómo el Señor se va a glorificar entonces si no nos corrige, si no nos transforma, ¿verdad? Eso forma parte de que el Señor se gloríe como Dios soberano y creador de nuestras vidas. Entonces yo me identifico mucho con el carácter de él, porque es agresivo, es violento, era pues, y lo más importante que tenía, porque ya está en el cielo, es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa parte me identifico mucho con él, en el amor, y con el rey David también, que amaban mucho al Señor. El Señor
era dueño del corazón de ellos. Y aunque uno le falle a Dios, porque somos seres humanos, el Señor conoce nuestras debilidades, Él nos formó, Él nos creó, y aunque nosotros le fallemos a Él, el Señor siempre va a estar ahí con sus manos extendidas, esperando que nosotros nos arrepentamos y pidiéndole perdón. Así que independientemente de lo que hagamos, independientemente de nuestro pecado, de nuestras faltas, hay que reconocer que Dios es el que nos cambia, nos transforma y el que redarguye nuestra vida para una vida mejor y la gloria es para el Señor. Amén, gloria al Señor. Así mismo es, hermana Isis. Y creo que el estudiante de la Biblia, que desarrollando todo esto de manera disciplinada, diaria, continua, fiel, al final, hermano, tiene que sentirse satisfecho, no porque ha logrado algo, sino porque el Señor le ha permitido en su misericordia poder empezar ese proceso. Miren, nosotros somos dichosos porque el Señor bien nos pudo haber dejado a nosotros, junto con el montón de seres humanos que se están perdiendo de manera ciega en estos momentos. Sin embargo, el Señor nos redarguye, nos amonesta, nos exhorta diariamente a que primero vayamos a Él, nos arrepintamos en nuestros pecados y que vivamos para Él. El hecho de que usted y yo estemos aquí aprendiendo muchas cosas del Señor y en este caso un método para estudiar la Biblia, pues eso es un síntoma de misericordia de Dios. Miren, yo tengo conocidos que ustedes vieran, leen la Biblia e interpretan cuanto disparate que ni la cómica de Condorito tiene. Hermano, yo me tengo que sentir agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque yo pude ser de esos cristianos, entre comillas. Pude haber sido de esos cristianos, entre comillas, que andaban enseñando disparates por ahí. Sin embargo, no lo estoy. ¿Por qué? Porque yo soy César Tuño el Grande, no, porque Dios tuvo misericordia, hermano. Y para mí es también de mucho agrado y de mucha bendición saber que el Señor me quiere corregir a través del estudio de su palabra. Porque si el Señor no quisiera que yo